La vida humana es una vida de batallas, de lucha constante. Casi que desde que nacemos siempre estamos luchando, estamos batallando. Sin embargo, hay buenas batallas, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, así como también hay malas batallas. Hay gente que pelea, por ejemplo, por un partido político. Por Dios, qué batalla tan triste, para no decir tan estúpida, peleando por algo que no tiene sentido. Otros pelean por un equipo de fútbol, también lo mismo. Sabes, en Colombia lo más triste es que a veces hay personas que se matan, jóvenes que se matan simplemente por una camiseta. Otros tienen una pelea religiosa, es que mi religión, y no sé si han visto personas que se dedican a pelear, es que la mía es la correcta, la suya está mal. Oye, qué batalla más estúpida. Sin embargo, hay una batalla que vale la pena, y es saber eso que llamamos esa batalla espiritual, la que Dios quiere que peleemos cada día. Y como hemos estudiado Santiago para ver las pruebas, para ver las tentaciones, yo quiero que sigamos estudiando Santiago, que quiero que vayamos ahora en esa carta maravillosa al capítulo 4 de Santiago. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Quiero leerlo en la versión NBI. Dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? O sea, ¿por qué ustedes se la pasan peleando? Especialmente los santanderianos, que decimos no traiga machete, que aquí le damos. Oye, por todo peleamos, que si alguien se atraviesa en la carretera, que si alguien nos miró feo, y como además de eso tenemos esa manera de hablar golpeado, ¿sí? Y esa manera de hablar manoteando, que hola mano, ya uno entra como a pelear, ¿verdad? Tanto que cada vez que viene alguien de otra ciudad, amigo mío, o de otro país, dice, uy, allá son como bravos, ¿no? Siempre que salimos de un lugar, un negocio, esa señora estaba como brava. No es así. Lo que pasa es que es nuestra manera de hablar, que siempre aún para ser amables somos agresivos. Les conté alguna vez que fui a escuchar ahí un evento de un congreso que fue en un crucero sufriendo por el Señor. Fui a escuchar un coreano y yo quería aprender algo coreano porque voy a llegar a la iglesia hablando algo coreano. Y entonces, como quería aprender algo de coreano, cualquier palabrita, entonces me hice muy adelante en primera fila para ver ese coreano. Es un pastor de una iglesia grandísima en Nueva York. Como yo sé que no me está viendo, no hay problema. Tiene una iglesia muy grande, creo que la más grande que está en Nueva York. Tiene muchas personas. Y entonces, claro, uno aprende los mejores. Y entonces estaba ahí en primeras filas con mi agendita, la biblicita, como para ver qué puedo aprender. Y apenas empezó el pastor coreano, dijo, oye, yo me quedé ahí, yo miré para todos lados, ¿para dónde me voy? Yo dije, este señor llegó bravo, porque fuera eso que hablan así de fuerte, las cejas la hablan así como de verdad, de una manera fuerte. Yo dije, ¿este tipo quién es? Yo sentí que era, no sé, Jackie Chan, ya le voy a decir, ya, o era Bruce Lee, ¿no? Si usted sabe quién es Bruce Lee, población de alto riesgo. Ok, pero tal vez usted dice, Señor, ¿y ahora yo qué hago? ¿Con quién voy a pelear? Y entonces, claro, yo estaba esperando la traducción. Yo le dije, ¿este señor qué le pasó? ¿Así de bravos son allá? Y la traducción era, muy buenos días, estoy feliz de estar aquí. Yo dije, si así son los buenos días, no me imagino cómo este señor está de bravo. Pero es su manera de hablar, porque él al final de hablar así, al final sonreía. O sea, era como, ¿cómo así? O sea, estamos bravos, estamos felices. Ok, a veces nosotros aquí en Santander, pues, como que es fácil pelear. Y uno dice, ¿y por qué peleamos? ¿Por qué hay conflictos? Me encanta cómo aquí Santiago nos pone evidencia. ¿De dónde vienen esos conflictos? De Satanás. ¿De la cultura de dónde viene? Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Al final lo que nos está diciendo es que el enemigo más grande con el cual enfrentamos, yo no sé si ustedes han escuchado la expresión la guerra espiritual. Cuando hablamos de la guerra espiritual, siempre todo el mundo lo primero que piensa en quién es, Satanás. Sin embargo, la batalla más grande, créame, no es contra Satanás. La batalla más grande es contra quién? Contra mi carne, contra mis deseos. Yo les decía, todos tenemos deseos buenos y deseos malos. ¿Cuál es el problema? Que a veces dominan los deseos malos que los deseos buenos. Entonces por eso están ahí esos malos deseos, esas pasiones, dice, las cuales combaten. Cuando tú ves una pareja peleando, ¿por qué pelea? Si puedes resumir la pelea, para no hablar de cosas específicas, ¿cuál es la característica de toda pelea de parejas? Es que yo, es que tú, es que no me das, es que no me entienden, no me atienden. Al final es un me que está peleando contra un tú. Tú no eres lo que yo quiero. Tú no llenaste mis expectativas. Tú no me haces feliz, por eso eres un infeliz. O sea, al final, ¿quién es? ¿De dónde viene ese conflicto? De mi yo, de mi carne.
que no hemos aprendido, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Entonces al final toda batalla, ya sea de pareja, ya sea social, ¿qué es lo que está saliendo a reducir? Mi yo, mi deseo. Es que no me están satisfaciendo mis necesidades. Al final eso es lo que estamos peleando. Es más, aun cuando peleamos con Dios, yo no sé cuántas han peleado con Dios, que Señor, y le reclamamos, Señor, ¿qué decimos? Es que no me diste, es que no me hiciste, es que no me trataste, es que no me regalaste, es que no me protegiste, es que no. Y al final, ¿quién está peleando? Mi deseo, mi pasión. Por eso el escritor Santiago en su carta dice, aún así por eso piden y no reciben. Mire, sigue diciendo, dice, verso 2, desean algo y no lo consiguen, matan y arden de envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces lo que nos dice Santiago es que en la guerra espiritual el primer enemigo que tú y yo debemos enfrentar, ¿quién es? Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ese deseo de hacer el mal, ese deseo de satisfacer sus propios caprichos y pasiones. Y ese es el primer enemigo que enfrentamos. El segundo enemigo está ahí en el versículo 4. Dice, oh gente adúltera. ¿Y usted qué dirá? Respete, pastor, ¿cuál adúltero? Yo he sido muy fiel a mi esposa. Pero ¿a qué adulterio se está refiriendo aquí Santiago? ¿Qué dice? No saben que la amistad con el mundo, ¿qué dice? Es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuál es el otro enemigo que tenemos? El mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos seduce. Y por eso Santiago dice, ten cuidado de entrar en amistad. ¿Qué son dos amigos? ¿Cómo se identifican dos amigos? Que siempre andan juntos. Que el uno está hablando del otro. Que uno defiende a sus amigos y se hace matar por sus amigos y está hablando de sus amigos. La pregunta es, ¿qué hablan a veces en nuestras redes sociales? Por eso voy a decir algo que va a sonar muy feo, pero aun cuando yo me la paso hablando de política, ¿eso qué es? ¿De dónde vienen esos pensamientos políticos? ¿De Dios? ¿Pensaron la palabra de Dios para sacar esos postulados? ¿De dónde vienen? Del mundo. Y el Señor dice, es que eres amigo del mundo, entonces ya no eres mi amigo. Es más, ahora eres adúltero y ahora eres ¿qué? Mi enemigo. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo tener un partido político. Claro que sí, qué bueno que votemos y que votemos bien a conciencia. Por eso yo estoy en contra de que la iglesia se vuelva un partido político, porque no tiene ningún sentido. Yo no puedo ser amigo del mundo. Estoy aquí para bendecir el mundo, para hacer luz del mundo, pero no para entrar en amistad con el mundo. Entonces, por eso el Señor le dice, mire, cuidado de entrar en amistad. Cuidado de empezar a compartir más con el mundo que con Dios. Cuidado de hacer del mundo tu amigo, que termines siguiendo sus principios, sus consejos. Es más, que decía el apóstol Pablo, dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. En la versión más original sería, no tomen la forma del mundo. Cuidado con dejarnos que el mundo nos forme. ¿Y cuándo yo muestro la forma del mundo? Cuando yo digo, es que los santanderianos somos así, somos bravos. ¿Eso qué significa? Que el mundo es el que ha formado tu carácter. Y déjeme decirte algo, al cielo no entran santanderianos. Al cielo entran aquellos que buscan ser como Cristo. Ese es un cristiano, el que se parece a Cristo. Entonces no es que los santanderianos somos así. O sea, es el mundo el que decide cómo es comportarte. Es el mundo el que decide cómo debe ser tu manera de hablar, de tratar, de expresarte. No, la Biblia no dice, maridos, amad a vuestras mujeres como el vecino mechonea a él. ¿Dice eso? Como los santanderianos, porque aquí sí les enseñamos cuántos pares son tres moscas. No. ¿Qué dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo. Mi modelo no es el mundo. Mi modelo no es lo que dice la televisión. Mi modelo no es lo que dicen las redes sociales. Mi modelo es lo que Cristo me ha enseñado y cada día tengo que ser como Él. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que el mundo termine formando nuestros valores, nuestros criterios. Y entonces la chica quiere verse como la que está en televisión.
Y entonces el caballero quiere comportarse como el que está en televisión, y no es la televisión, no es el mundo, no son sus valores, no son sus deseos, no son su vanagloria la que debe identificar mi vida, sino que tú y yo debemos decirle al mundo: no voy a tomar la forma de ellos, sino cada día quiero ser como Cristo. Entonces, en la guerra espiritual, mi primera batalla es ¿contra quién? Contra la carne. La segunda, contra el mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy amigo de Dios, esa amistad con Dios se va a poner en evidencia donde quiera que esté. Esa amistad con Dios siempre se va a mostrar. Alguna vez les comenté que cuando era jovencito estaba abriendo una iglesia por allá en el valle, y llegamos a una región, a un pueblito donde era muy, pero muy religioso, muy de la religión tradicional, para no decir el nombre. Y claro, nosotros empezamos como arranca toda iglesia, en una casa, reuniendo 5, después 10 personitas, ya íbamos en 15, o sea, ya íbamos creciendo, y llevamos solo 3 mesecitos. Empezó a asistir, que fue una de las primeras personas que se convirtió, alguien que era policía. Entonces, ay, sí, pastor, yo quiero arreglar mi vida, quiero ponerme juicioso con Dios. Era también joven, un poquito mayor, porque yo solo tendría que 21 o 22 años. Entonces empezó a asistir muy juicioso. El tema es que vivía en unión libre, tenía un hijo y no había arreglado su vida. Y bueno, todo cristiano que respete siempre le decimos que arregle su vida, ponga las cosas en orden. Mire, si ya tiene un hijo, ¿qué lo está pensando, no? Ya pues cásese, organícese, haga las cosas bien por el derecho. Y entonces él me dijo: bueno, pastor, quiero hacerlo. El tema es que en ese pueblo no habían notarías. El único que casaba con título legal era el cura. Entonces me dijo: pastor, ¿y lo puedo hacer allá? Yo le dije: no pasa nada, igual lo importante es que lo haga, lo importante es que te dé el certificado, que ponga las cosas. Si quiere yo después le hago una ceremonia en la iglesia, pero haz las cosas legal. Dijo: ¿hay un problema? Yo le dije: no pasa nada, si lo hace legal, hágale, no pasa nada. Y me dijo: pero pastor, si yo lo hago allá, yo quiero que usted me acompañe. Yo le dije: claro. Dijo: pero quiero que usted me acompañe a tocar. En esa época pues también, como ahora, me encanta el tema de la música y el piano. Yo le dije: ¿en serio? Dijo: sí, pastor, vamos, ¿se atreve? Yo: hagámosle. Ahora, imagínate, no me vean ahora, porque ahora tal vez soy algo diferente. En esa época era flaquito, era tan flaco que no tenía dedo gordo. Fuera eso, imagínate un flaquito con un piano que llega a un lugar. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? Un muchacho de 21 años, flaco, con un piano. ¿Qué ves? ¿No ves nada? No, soy tan flaco, pero algo se tiene que ver, ¿no? Pues, ¿ve qué? Ve un músico común y corriente. Y entonces, claro, yo llegué de verdad con mi estuche, el cable y el piano. O sea, un muchacho común y corriente. Nadie me conocía. Yo vestía como visten todos los muchachos de la época. Y entonces llegué a la boda, y entonces el novio me presentó con el curita y nos saludamos. Yo dije: qué locura. Gracias a Dios no lo entendió. Pero bueno, empezamos a charlar, y entonces me dijo: ¿conoce toda la misa? Yo le dije: pues algunas, que generalmente ellos cantan coros nuestros viejos, ¿verdad? Esos los conozco todos. Entonces yo le dije: sí, claro. Y yo le dije: tranquilo, yo lo sigo. O sea, yo no iba a cantar si no era el cura. Yo le dije: no, cante usted y yo le caigo en la nota, no se preocupe. Y entonces me dijo: bueno, qué chévere, porque hace rato no tenía un músico aquí en la homilía. Entonces yo le dije: claro, con mucho gusto, ahí para servirle. Recuerdo que llegué, instalé mi piano y arranqué, y desde que él empezó pues yo puse como musiquita de fondo para que fuera todo bien bonito. Donde yo me la sabía pues le subí volumen, donde no me sabía pues ahí le cogía la nota. Pero al final salió todo muy bonito, dice la marcha nupcial, fue algo muy especial. Pero cuando terminó, pues generalmente sale la pareja, toda la gente se va a estar con la pareja, a saludarlo. Oye, y este señor se transformó. ¿Se acuerdan del coreano? Así, se puso con esas cejas, pero se vino furioso. No se puso verde como el hombre increíble, sino como rojo. Y se puso, pero muy furioso. O sea, se bajó allá del altar y se vino hacia mí. Yo le dije algo, me pasé en los chistes, entendió el chiste. Pero le dije: ¿qué pasó? Y cuando ya estaba muy cerca, llegó y me gritó, me dijo: ¿usted qué hace aquí? Y yo le dije: pues, ¿qué hago aquí? Pues tocar. Dijo: no, ¿por qué está aquí? Yo dije: pues porque me invitaron. No, pero ¿qué está haciendo aquí? Yo le acabo de decir tocar. Y entonces yo no le entendía un poco por qué estaba tan furioso. Y me dijo: yo nunca iría allá a sus cosas. Yo le dije: ¿a cuáles? Dije: ¿usted no es católico? Yo le dije: pues católico significa universal. Estoy parte del universo. Entonces me dijo: no, le estoy diciendo, usted es cristiano, ¿verdad? Yo le dije: sí, ¿tiene eso algo de malo? O sea, se supone que aquí también conocen a Cristo. Yo le dije: ¿pero por qué lo dice? ¿Hice algo malo? ¿Dije algo malo? ¿Me porté mal? Dijo: no,
es que cuando usted empezó a tocar yo sentí algo diferente. Y eso solo se siente cuando alguien está en comunión con Dios. Dijo, yo no me metería a su iglesia. Yo le dije, bienvenido cuando quiera, ¿ok? De verdad esa es su casa. Pero él estaba molesto porque sentía que se me había infiltrado. Ahora, ¿qué estaba tocando? Las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, es lo básico. Pero cuando tú estás en amistad con Dios, estás lleno de la presencia de Dios. Y si estás lleno de la presencia de Dios, esa presencia se te va a notar. ¿Cuántos dicen amén? No importa dónde estés. Si estás en la casa, si estás en la calle. Mire, si en tu empresa no han notado algo diferente, me preocupa. Si donde quiera que estás no notas algo distinto, algo está pasando. Porque ¿cuál es el llamado de Dios? A que seamos amigos de Dios. Y cuando somos amigos de Dios, podemos a veces entrar ¿en qué? En enemistad con el mundo. Vamos a entrar en que hay gente que no va a querer lo que nosotros hacemos. Hay gente que no se va a sentir bien porque usted es honesto. Va a decir, pero ¿por qué no se presta para hacer esa trampa? ¿Por qué no se presta para ese cohecho? ¿Por qué no se presta para ese robo? Ay, pero llegó el aburrido. Sí, hay gente que le va a chocar. ¿Por qué? Porque tú tienes claro en quién has creído, a quién le eres fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ser amigo de Dios va a significar entrar ¿en qué? En oposición, en la contracorriente del mundo. Y por eso el Señor le dice, yo quiero que definas bien tu amistad. Porque el que es amigo del mundo, ¿qué dice? Es enemigo de Dios. Y por eso lo que Dios nos invita es a tener cuidado de entender que nuestra amistad, nuestra fidelidad no es con el mundo. Nuestra fidelidad es ¿con quién? Con Dios. Y si el mundo se cae, si el mundo nos persigue, tal vez hoy en día podemos aquí hablar del Señor, pero tal vez llegará el día donde predicar será prohibido. Y puede ser que el mundo diga, no, los odiamos porque ustedes están en contra de estos paradigmas, de lo que hoy la sociedad está hablando, de ese open make que se está hablando. Yo le dije, mire, a mí no me importa agradarle a ustedes. En primer lugar, me importa agradarle al Señor. Para eso vivimos, para eso existimos. No para caerle bien al mundo, no para que el mundo nos quiera y nos abrace. Vivimos y estamos en este mundo para agradar el nombre de Dios. Y yo sé, tal vez nos vamos a ganar antipatías, tal vez nos vamos a ganar rechazo, tal vez nos vamos a ganar gente que se va a ofender. Pero yo te digo algo, es preferible morir por agradar a Dios que vivir por agradar al mundo. Mire, ¿cuál fue el problema de Saúl? Que Saúl, siendo el rey, en un momento difícil donde tenía que escoger entre agradar al pueblo o agradar a Dios, ¿qué escogió? Agradar al pueblo. Y le dijo al Señor, Señor, como vi que el pueblo desertaba, como los vientos, yo hice sacrificio. Y el Señor dijo, locamente has hecho, porque buscaste agradar a ellos y me despreciaste a mí. Por tanto, yo te corto lo que tenía para ti. El Señor le dijo, yo pude haber confirmado tu reino, pero ahora te corto. Entonces es preferible agradar a Dios hacia el mundo que nos venga encima. Porque yo prefiero decirle, Señor, estoy contigo y soy amigo tuyo y vivo para agradarte a ti. Entonces, ¿mi primer enemigo quién es? ¿O la primera guerra es contra la carne? ¿La segunda? Contra el mundo. Ahora no es para que mañana salga un letrero, los odio a todos. No. Estamos aquí para mostrar amor. Estamos aquí para amar aún a los que me ofenden, para amar a las personas. Pero dice la Biblia, no améis las cosas que están en el mundo, la vanagloria del mundo. Este mundo es enfrenado, este mundo que va en otras corrientes, en otros principios, en otros paradigmas. Sino más bien busquemos agradar a Dios y Dios se encargará de exaltarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero, la guerra contra la carne. Segundo, la guerra contra el mundo. Y tercero, vamos a leer desde el 6. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Cuál será el tercer enemigo? El diablo. Ahora, para hablar del diablo, tenemos que entender que hay dos realidades. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. ¿Cuál es el mundo natural? Lo que tocamos, lo que sentimos, lo que percibimos. Y hay un mundo espiritual. Y así como existe una realidad física en el cual podemos tocar, por ejemplo, una silla donde estamos sentados, un salón donde nos reunimos, también hay un mundo espiritual. Y por eso los cristianos debemos tener claro esas diferencias. Mire, el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra
seres humanos, o como dice Reina Valera, no es contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces lo que estamos diciendo, o lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que a veces nos enfrentamos con las personas y entonces empezamos a pelear contra el vecino, empezamos a pelear contra el compañero de trabajo, contra el gerente, contra personas que nos están haciendo daño, y a veces empezamos a pelear contra ellas. ¿Y qué dijo Pablo? Tu lucha no es contra ellas. A esas personas ámalas, muestra el amor de Dios. Tu lucha es contra aquel que lo está dominando, el que lo está controlando, contra aquel que es el que está manejando los hilos. Porque a veces nosotros, claro, creemos, ay, es que esa persona mínimo es que le caigo mal. O a veces nuestra lucha contra el gobierno corrupto, mañoso. Bueno, sí, todo eso. Pero nuestra lucha debe ser contra las huestes que están manejando eso, esa agenda del enemigo. Y por eso el Señor nos invita a que tengamos cuidado. Alguna vez le comentaba la historia para que entendamos esto. No sé si se acuerdan de Carlos Donoso. Él era un ventrílogo y él era muy famoso porque tenía un personaje que se llamaba Quino, ¿recuerdan? Era un miquito y él hablaba a través de ese miquito. Ese miquito era grosero, era irrespetuoso, ¿no? Era terrible ese miquito. Y entonces una vez lo invitaron aquí, justamente a la biblioteca Turbay. Tiene un auditorio grande, en esa época estaba muy de moda, era el auditorio como más grande. Y entonces estaba ahí en una presentación y empezó a echar chistes de Turbay. Y Turbay se le hicieron muchos chistes. Si usted recuerda chistes, población de alto riesgo. Pero eran muchos chistes de Turbay, qué bruto, qué torpe, qué mal hablado. Bueno, habían muchos chistes. Y él le dio porque el miquito empezara a burlarse de Turbay. Y en pleno show, en plena presentación, que se levanta una sombra que se pone de pie. Y en ese momento, no sé por qué, el director de luces que enfoca esa sombra, y esa sombra resultó siendo nada más y nada menos que el expresidente Turbay. Uy, cuando todo el mundo lo vio quedó en silencio. Y alguno dijo, uy, o sea, ¿te imaginas? El mismo Turbay estaba ahí. Cuando Carlos Donoso vio a Turbay, quedó como una parte estudio en una sola pieza. No quedó todo confundido, pálido. Dijo, señor Turbay, doctor Turbay, qué pena por ser tan irrespetuoso. Yo estoy aquí en su tierra y qué pena, esto que hice no tiene ninguna justificación. Yo le pido que me perdone. Por Dios, yo sé que hice algo que está muy mal y espero que usted acepte mis disculpas. Es solamente humor, es solamente chiste. Me pareció gracioso y traje esos comentarios, pero reconozco que usted no es nada de eso. Y entonces Turbay, muy ofendido, dijo, esta es una falta de respeto. Pero señor, mi pelea no es con usted, es con ese mico que me está ofendiendo. Ok, el tema es que a veces nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos peleando contra el mico y no contra quien está manejando ese mico. Entonces tu pelea no debe ser, es que este mundo corrupto. No, ¿quién está detrás de ese mundo corrupto? Y por eso a veces nosotros nos enfrentamos a esa carne y sangre contra las personas y peleamos con las personas y hablamos mal de las personas y decimos, es que ese vecino, hijo del diablo, es que me huele a azufre, no, es que no, esa no es nuestra pelea. El Señor dice, tu batalla es contra ¿quién? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra batalla. No te pongas a pelear con las personas, ponte a pelear más bien contra aquellos que están manejando esas personas. Ahora, entonces la pregunta es, pastor, ¿y cómo peleo contra el diablo? ¿Cómo así que pelear contra el diablo? Píntemela que yo la coloreo. No entiendo eso. ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Qué significa eso? ¿Sacar y ser un, en vez de cazafantasmas, cazademonios? ¿A ver dónde hay un demonio con una bazuca espiritual? No. Lo primero que tenemos que aprender, hablando de Satanás, y perdón que hoy va a ser casi como una clase, no es una predicación sino una predica clase, es que cuando en la iglesia cristiana hace muchos años se hablaba de Satanás, se presentó de una mala manera. Siempre se presentó como la fuerza en contra de Dios, pero al mismo nivel y el mismo poder de Dios. Eso viene más de un pensamiento, no sé si han escuchado el yin yang, que es como el mal y el bien, pero que en el blanco hay un puntico negro y en el negro hay puntico blanco. Entonces lo que dicen es que el mal y el bien cohabitan juntos, no puede estar uno sin el otro, y que el mal tiene algo de bueno y lo bueno tiene algo de malo, por eso el puntico. No, mire, eso no es cierto, así no es así.
No es que Satanás es alguien poderosísimo que se está enfrentando a Dios desde hace muchos años y entonces están ahí en guerra. No, eso no es así. Dios es un Dios soberano, Rey de la tierra, Rey de los cielos y de todo lo que existe. ¿Está claro eso? Nuestro Dios es soberano. Es más, Satanás es un ser creado. No es otro Dios, es un ser creado por Dios. O sea, Dios fue el que lo creó. Él no nació por sí solo, él fue alguien creado por Dios. Y lo segundo que voy a decir es, Satanás es un siervo de Dios, así él no quiera. Porque no se puede salir de la soberanía de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Y no lo vamos a leer, pero quiero apelar a su recuerdo. ¿Recuerdas el libro de Job? Dice la Biblia que se acercaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba ¿quién? Satanás. Ahora, ¿a qué se acercaron? Dice, a rendir cuentas. Tanto que el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? O sea, le estaba pidiendo cuentas. Ahora, ¿tú ves ahí una fuerza que opositora viene a pelear? No, vienes como a decirle, sí Señor, hice esto, hice aquello. Ahora, lo segundo, ¿quién fue el que puso el tema de Job? ¿Satanás o Dios? Dios. Dios es el que dice, ¿no has visto a mi siervo Job? O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? Cuando tú ves todo el libro, ¿cuál era el propósito de Dios? Tratar con Job. ¿Sí? Recuerden que cuando Dios permite algo es con un propósito y es el propósito de perfeccionarnos. Mire, Job era una persona muy religiosa. Ofrecía sacrificios todos los días, por él, por sus hijos y por si acaso. O sea, él siempre ponía algo de más. Es como cuando alguien diría, no pastor, yo no di el diezmo sino como el 13 porque no sé si recibí algo y no di. O sea, alguien tan correcto, alguien que busca no fallar en nada a Dios. Y entonces, en ese momento, al final del libro, ¿qué dice? Señor, yo de oídas te he oído. Sí, era muy religioso, pero estaba lejos de ti. Dice, mas ahora yo te hablaré y tú me responderás. O sea, Job entró en una nueva dimensión con Dios. Ese era el propósito del Señor. Pero para lograr ese propósito, ¿a quién usó Dios? ¿A quién usó? A Satanás. Por eso cuando Satanás le dice, él es así, pero porque está rodeado de riquezas, ¿qué le dijo el Señor? Quíteselas. Pero eso es porque, claro, tiene una vida, mire, ese regordete, una vida muy afortunada. El Señor, bueno, toca su cuerpo, pero no le puedes tocar la vida, no le puedes quitar la vida. O sea, Satanás actuaba ¿hasta dónde? Hasta donde Dios se lo permitía. Entonces pregunto, ¿hay ese poder en contra, esa fuerza? No. Satanás, por muy Satanás que sea, ¿está qué? Sometido a la soberanía de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Ahora usted me preguntará, pastor, ¿y entonces por qué tiene tanto poder? ¿Por qué hace y deshace? Ok, voy a explicarles. El poder de Satanás radica en dos cosas. Primero, una opción, o en la libertad que Dios le dé, así como cuando el Señor le dice, listo, hágalo, quítale, pero, tócale, pero hasta aquí. ¿Ok? O sea, en la libertad que Dios le dé o en la libertad que nosotros le demos, que el hombre le dé. ¿Por qué Satanás es el reino de las tinieblas? ¿Por qué es el reino de este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué domina este mundo? Desde el momento que el hombre y la mujer pecaron. Y es el pecado el que da libertad para que Satanás tome su lugar. Entonces, Satanás hace y deshace en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo principios, porque hacen la voluntad de Satanás. Y como hacen la voluntad de Satanás, del diablo, pues él es, como les dijo el Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque todo lo que él dice, ustedes hacen. Entonces, cuando el hombre pecó, apareció algo que llamó el reino de las tinieblas, que es donde Satanás tiene dominio sobre aquellos que viven alejados de Dios. Por eso cuando venimos a Cristo pasamos del reino de las tinieblas, dice, al reino de la luz. Por eso el mensaje de Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado, porque ahora hay un nuevo reino, se llama el reino de Dios, en el cual Dios sigue siendo soberano, pero los hombres, al alejarse de Dios, al pecar contra Dios, permitieron que Satanás los dominara. ¿Bien hasta acá? Entonces volvemos a la pregunta, pastor, ¿y cómo hacemos para pelear contra Satanás? Porque hace muchos años siempre se creyó que cuando hablábamos culto de guerra espiritual era venir aquí a zapatear al enemigo, a sacarle la lengua a Satanás, a darle puños. Diga que ese es Satanás y patelo, píselo y hágale. Y hacían unos shows que terminaban siendo algo espantosos, porque en todo culto que se respetaba hay un endemoniado. Escúpelo, vomítalo. Y
Yo estuve en unos que gente tirándose al piso, revolcándose, botando bobaza, una cosa impresionante. Y fuera de eso le decían, cierra los ojos, y no, Satanás le mete por los ojos. Es más, mire, en mi época, cuando era niño, ¿sabes qué canción me enseñaron en la escuela musical? No la voy a cantar porque es muy ridículo, pero la letra decía, el diablo es un glotón, también un barrigón, tiene las patas chuecas, roto el pantalón. O sea, al final ni glorifica a Dios. Al final habla más de Satanás que de Dios. Entonces la pregunta es, sí, yo entiendo que hay un mundo de las tinieblas y hay dos errores terribles en la guerra espiritual. La primera, ignorar a Satanás, ese es un error. O segundo, darle más énfasis del que tiene. Cuando uno empieza a hablar de Satanás, predicar de Satanás y dele con Satanás, oye, estás en el lugar equivocado. Entonces, ¿cómo es mi guerra contra Satanás? ¿Cómo es? ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 7. Dice, así que, o sea, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos, como dice el apóstol Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoramos las palabras de Jesús que dice, el ladrón vino para matar, ¿qué más? Hurtar y destruir. O sea, no ignoramos que eso está pasando en este mundo, que el propósito del maligno es robar lo que Dios te ha dado, destruir tu identidad, matar la identidad que tienes en el Señor. Pero ¿cómo lo vencemos? Dice, así que, primero, ¿qué? Pelea contra Satanás, insúltalo, sácale la lengua. ¿Qué dice? Someteos a Dios, sométanse a Dios. Mire, por mucho tiempo se pensó que guerra espiritual era empezar a maldecir a Satanás. Y maldecir es no solamente decir groserías, sino decir palabras malas, o sea, decir mal. Y es eso, cuando uno maldice es cuando está hablando mal de alguien. Entonces, hay un pasaje en la Biblia que es muy complicado de interpretar, y espero que me tengan paciencia porque es un pasaje difícil de entender. Sin embargo, es muy profundo, y eso está en la carta de Judas. Resulta que Judas dice que cuando el ángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Sí, pastor, ¿y por qué estaba peleando por el cuerpo de Moisés? Créanme que para explicarlo necesito otra predicación, así que no me daría el tiempo y este video no puede quedar tan largo. Entonces lo que está diciendo es que hubo una pelea entre el ángel Miguel y ¿quién más? Y Satanás. Ahora uno diría, ¿y cómo pelean los ángeles? ¿Así a punta de espadas? Uno se imagina así, no. Dice, cuando están peleando contra el cuerpo de Moisés, dice que el ángel Miguel no profirió palabra en contra de él. O sea, no lo maldijo. Ahora, estamos hablando ¿de quién? De Satanás. Si alguien merecería que lo maldigamos, ¿quién es? Satanás. Si hay alguien el cual merece las malas palabras, ¿quién es? Satanás. Y el ángel, que es un ángel puro, es un siervo de Dios, dice, no habló mal a Satanás, sino dijo que el Señor te reprenda. Entonces, como cristiano, no me corresponde empezar ¿a qué? A hablar mal a Satanás, a maldecir a Satanás, a sacarle la lengua, a decirle y te pateo, y entonces diablo sucio, cochino. Eso no me corresponde a mí. Simplemente ¿qué? Someterme a Dios, y Dios se encargará de reprenderlo a él. ¿Por qué? Porque él, por Satanás que sea, está bajo ¿qué? El señorío de Dios. Entonces este es un pasaje que nos deja claro que no, guerra espiritual no es venir a hacer un show y entonces a maldecir a Satanás y diablo mentiroso y te reprendo y te ato y te ligo. Por favor, eso es algo que le corresponde ¿a quién? A Dios, porque Dios es soberano, es soberano sobre todas las cosas. Lo que me pide el Señor, ¿qué es? Que me someta a Él. Y sabes, la palabra someter aquí que utiliza Santiago es la misma que se utiliza en Efesios, cuando dice el apóstol Pablo, las casadas sométanse o sujétense a su marido, como al Señor. Es más, dice al principio, someteos unos a otros al Señor. Y esa es la misma palabra. ¿Qué significa someterme al Señor? ¿Cómo es que una pareja entra en ese vínculo de sometimiento? ¿Una mujer se somete a cualquier hombre? ¿Por qué se somete a su marido? Porque ese marido prometió en el altar de Dios amarla, respetarla, cuidarla, serle fiel. Es eso, cuando entra en ese vínculo de relación, es donde ahora hay un sometimiento al Señor y un respeto mutuo. O sea, esta palabra implica una relación con Dios, una relación donde Dios es mi Señor. O sea, yo no puedo decir como dijo el bobo, mire, esa es mi novia, solo que ella no lo sabe. No, así no es. Si yo digo que estoy sometido a Dios, ¿qué significa eso?
Recuerden lo que acabo de decir Santiago, el que es almas adúlteras. ¿Qué es adúltero? Cuando yo me vuelvo ¿qué? Es la misma contexto. O sea, si tú estás casado con el Señor, es esa figura que está utilizando aquí Santiago, significa que estás bajo su cobertura, estás bajo su autoridad. Significa que yo no hago lo que quiero. Significa que yo tengo una relación en la cual yo me someto a Él. Y por eso cuando nos dice qué significa ese someterse a Dios, dice, verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener una relación continua con Dios. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer ganar en la guerra espiritual? ¿Cómo es que yo voy a ganar en la guerra contra Satanás? ¿Cómo es? ¿Cuando yo lo maldigo? No. Cuando yo me someto a Dios. ¿Y eso qué significa en primer lugar? Entro en una relación, en un compromiso. Cuando yo me caso, Señor, te seré fiel, estaré contigo, Señor, yo haré tu voluntad. Es cuando yo entro en una relación con Dios que ahora yo tengo ¿qué? El respaldo de Dios, la cobertura de Dios. Ven, lo pongo en otro plano, ¿les parece? Imagínate que en la autopista de pronto se para alguien así tipo tipo Toretto, así sin camisa, o La Roca, y de pronto ahí ve venir una tractomula y este tipo musculoso levanta la mano y le dice: detente. ¿Qué hace la tractomula? ¿Qué hace la tractomula? Si no se quita, lo mata. Ahora, pero imagínate que se para ahí, ¿sí? 11 de la noche. Uno flaquito, no un pelambre, es como lástima. Pero pone unos conitos, ¿verdad? Y está vestido de alférez, o está vestido de policía de tránsito, o de soldado. Y le dice a la tractomula: paren. ¿Qué hace la tractomula? ¿Porque ve un hombre fuerte? ¿Porque ve un hombre peligroso? ¿Quién es más peligrosa? La tractomula. ¿Pero qué está viendo? La autoridad. Por eso esto no se trata de insultar al diablo. Esto no se trata de hablar en contra del diablo. Todo el tiempo, diablo mentiroso, diablo cochino, diablo sinvergüenza, diablo, y dele con diablo. Así no funciona. Es que tú estés revestido de la autoridad de Dios. Dice: y el diablo huirá de vosotros. ¿Tú ves ahí una batalla? Y nos encendimos a lengua y el diablo me dijo y yo le respondí, y él me dijo y yo le respondí. Uy, gracias a Dios gané. ¿Qué dice ahí? Y huirá. ¿Qué significa? Cuando alguien huye, ¿es por qué? Porque está en peligro. Según este pasaje, ¿quién está en peligro? ¿Satanás o yo? ¿Quién está en peligro? Él. ¿Quién es el que huye? Capiz. ¿Quién es el que al final va a huir? Él. ¿Quién va a salir espavorido? ¡Ay, llegó este! ¿Por qué? Porque ve en tu vida la autoridad. Pero para tener esa autoridad de Dios necesitas estar ¿en qué? Comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, no tienes que decir nada y Satanás saldrá huyendo. Mire, entonces otro ejemplo de la Biblia. ¿Recuerdan a Jesús? Dice la Biblia que bajó de la barca ahí en el lago y llegó a una región de Gadara. Y salió un tipo a decirle, porque dice que era endemoniado, tenía una legión de demonios. Ahora, es curioso, porque cuando Jesús se bajó, ¿qué le dice el hombre? No nos atormentes más, déjanos en paz. ¿Y Jesús le estaba diciendo algo? No, Jesús le está diciendo: oye, permiso, que no me deja bajar. Y el hombre: no, ¿qué viniste a hacer? ¿Atormentarnos? Tú no ves a Jesús diciendo nada. ¿Y cómo están los demonios? Espavoridos. Y es más, mire, o sea, el Señor le estaba ordenando que fuera a los cerdos. Fueron ellos los que dijeron: ay, ya, es más, si quieres déjanos ir a los cerdos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, vayan. O sea, ni siquiera pudieron ir a los cerdos hasta que el Señor no se los permitió. ¿Quién estaba oyendo de quién? Jesús de Satanás. Y eso que era un tipo que tenía una legión. Y Jesús estaba ahí solo con sus discípulos. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, es Satanás el que tiene que huir, porque mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Entonces no es batalla contra Satanás, no, batalla por mantener tu comunión con Dios, porque el día que te alejes de Dios, eso es papita para el loro. Por eso él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque si tú te alejas de Dios, adivine quién te está esperando: Satanás. Por eso necesitas mantener tu comunión con Dios, porque al mantener tu comunión con Dios mantienes ¿qué? La autoridad y el respaldo. Y esto no se trata de palabras. Y les doy otro ejemplo para que les quede más claro todavía. Resulta que había un mago que vio cómo el apóstol Pablo esto echaba demonios. Dijo: uy, qué negociazo. Y entonces él dijo: tú también puedes, Paco.
Si usted sabe de dónde viene ese chiste, población de alto riesgo. Entonces llega y se acerca y ve a un endemoniado, lo lleva a la casa y le dice: en el nombre del Dios de Pablo. Él vio que, ¿sí? ¿Cómo se hace el kamehameha? En el nombre del Dios de Pablo. ¿Y qué le dijo el demonio? Yo a Pablo lo conozco. ¿Y usted? ¿Usted quién es? Y dice la Biblia que el tipo tuvo que salir huyendo, sin ropa, o sea, por poco peligra la vida del artista. Porque esto no se trata de palabras de cajón. No es comprar el libro. Ay, pastor, me compré el libro de guerra espiritual. Aquí esta señora dice que hay que decir estas palabras. ¿Quién dijo que es eso? Esto no se trata de palabras. Es más, tú no tienes ni que pelear. Tú no tienes que irte a enfrentar contra Satanás. Solo tú tienes que someterte a Dios, permitir que la gracia de Dios viva en tu vida, tener una comunión con Dios. Esa debe ser tu lucha. Que nada te separe de Él. Entonces, primero, ten una comunión con Dios. Sométete a Él. Entra en relación con Él. Eso es un matrimonio. Un matrimonio es cuando los dos nos cuidamos, nos sometemos, estamos ahí. Entramos en esa relación de pareja, de dependencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso habló almas adúlteras, porque se han alejado de mí. Es cuando tú estás en esa relación con Dios, en esa vida sometida a Dios, cuando estás casado con el Señor. Para poner esa misma analogía, porque somos la esposa de Cristo, en ese momento tenemos que la autoridad y el respaldo de Cristo. Mira lo que sigue diciendo, verso 8. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren, lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Cuál es la batalla que Santiago nos invita? A limpiarnos, a reconocer nuestros pecados. Entonces el problema no es Satanás. Dios lo dejó ahí con un propósito. El problema no es el enemigo. El problema al final ni siquiera es el mundo. ¿El problema cuál es? Nosotros. Y el Señor está diciendo: mire, tienen que limpiarte, tienen que quitar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Revisa qué hay en tu corazón. Revisa qué áreas de tu vida necesitas limpiar. Esa es la verdadera batalla en tu vida, limpiarla. Por eso el Señor dice: lloren. Entonces uno cree que esto es cuestión de reprender a Satanás. No, esto es cuestión de estar en limpieza con Dios. Porque si tú estás en limpieza con Dios, demuestras tu comunión con Dios. Y si estás en comunión con Dios, tienes la autoridad de Dios. ¿Qué dice una de las bienaventuranzas que me encanta? Dice: felices los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios actuando en tu vida? ¿Quieres ver cómo Dios deshace las obras de las tinieblas? ¿Quieres ver cómo Dios cambia las circunstancias? Pues tu pelea es por mantener un corazón limpio. Porque todo el tiempo nos estamos ensuciando. Todo el tiempo estamos pecando con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra inconstancia. Un día sí, otro día no. Aquí en la iglesia conectados con Dios, después nos desconectamos de Dios. No, por eso el Señor dice: limpia aún, no solamente sus manos sucias, limpie su inconstancia. Limpie esa manía que tenemos de tener un cristianismo como el ratero, a ratos nomás. De tener sencillamente 2 horas de cristiano, y mientras estamos aquí, pues Satanás, ¿qué hace? Pues yo espero que salga. Porque claro, aquí estamos en comunión con Dios, pero esa comunión con Dios no se debe quedar aquí. Debe ser las 24 horas del día, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, aún en nuestros sueños, que mantengamos nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso es como cuando uno se casa solo 2 horitas, ¿sí? O uno no puede decir como: yo soy soltero, la casa de mi mujer, ¿sí? O como la muchacha, ¿no? Ella dice: ay, es que estoy un poquito embarazada. No, o está o no está. O sea, eso no es cuestión de raticos. Eso es cuestión de compromiso. Lo mismo, tener una relación con Dios significa un compromiso las 24 horas del día. Ahora, pero no solo eso. Dice: humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Esto no se trata de lo que nosotros hacemos. Esto no se trata de lo que nosotros logramos. A veces nosotros nos ponemos a pelear con las circunstancias, a discutir si lo logramos o no. Mire, esto no se trata de esto. Eso se trata del Dios que nos exalta y nos pone en lo alto. Solamente dedícate a estar en comunión con Dios y Dios siempre te pondrá en alto. Dios siempre te exaltará. En la medida que tú te humillas a Dios, no tendrás que humillarte ante nadie. Deja de estar humillándote ante tu jefe, ante tus compañeros, ante el mundo. No te humilles frente a eso. Si tú te humillas delante de Dios, jamás tendrás que humillarte delante de las personas. Jamás tendrás que decirle: ay, mire, ayúdeme. No, Dios se encargará de exaltarte
de ponerte en alto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará delante del mundo, delante de tus enemigos, delante de las personas que han actuado en contra tuya. Entonces no te preocupes. Entonces por eso, primero, ¿cuál es la clave? ¿Cómo es que yo gano la batalla espiritual? Cuando yo, ¿qué? Me someto a Dios. Y la segunda, ¿qué dice? Ahora sí, volvamos al 7. Sométense a Dios. Y lo segundo, ¿qué? Resistan al diablo. Esa palabra resistir en griego lo que está diciendo es oponerse, o sea, hacerle frente. ¿Por qué? Si tú estás sometido a Dios, ¿Satanás tiene autoridad sobre ti? No. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de Satanás? Seducirte. Por ejemplo, ¿Satanás tenía autoridad sobre el hombre y la mujer allá en el huerto de Edén? ¿Tenía autoridad sobre ellos? No. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Ordenarles? ¿Qué hizo? Seducirlos. Oye, mire, esta fruta es buenísima, si tú la comes, mire, esto va a pasar, esto vas a ser como Dios. O sea, empezó ¿a qué? A seducirlo. Y en ese momento, cuando la mujer acepta la seducción de la serpiente junto con el hombre, entró el pecado. Entonces Satanás, como no tiene autoridad sobre ti, ¿qué va a hacer? Seducirte. Y es ahí donde la Biblia dice, tú tienes que resistirlo o oponerse. Otro ejemplo entonces, ¿recuerdan a Jesús que les habló que iba a morir? Y se le acerca a Pedro y le dice, ay Jesús, ¿cómo vas a decir que vas a morir? No hagas eso, mira, ay, eso hay un camino mejor, no hable de eso, malo, niño malo, eso no se hace. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, sí, gracias Satanás, usted es tan lindo, tan preocupado. ¿Eso le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Eso se llama ¿qué? Resistir, o sea, entrar en oposición. Y a veces el enemigo te va a seducir a través de un amigo, de un compañero, de una, no sé, de una cultura, de una información. Y es ahí donde tú tienes que resistirlo, o sea, pararte en firme y decir, yo prefiero agradar al Señor. ¿Ok? No dejarte seducir. Y cuando tú te sometes a Dios, cuando tú resistes al enemigo, que fue lo que hizo Jesús ahí en la tentación, cuando dijo, mire, la palabra de Dios dice, escrito está, es ahí cuando al final, ¿quién salió huyendo? Satanás. Porque él no tiene autoridad sobre ti. Y él sabe que un cristiano que se somete a Dios, que tiene claro la verdad de Dios, el enemigo saldrá huyendo. Dios no te ha llamado, no te trajo aquí para que seas un derrotado. No te trajo aquí para que vivas a merced del mundo. Te trajo aquí para que seas un más que vencedor. ¿Y cuándo eres un más que vencedor? Cuando vives en comunión con Dios, cuando vives en esa palabra de Dios, cuando permites que Dios te purifique. Y ahí el Señor te da la victoria y será Satanás el que va a huir. Será Satanás el que va a ser expulsado. Entonces no te preocupes. Tú dirás, uy pastor, uy es que el ambiente en el trabajo es terrible, pastor. Uy pastor, es que el ambiente en el barrio, el ambiente en la casa. Mire, yo no sé dónde sea el mal ambiente, pero si tú te llenas de Dios, créame, eso es como cuando tú enciendes la luz en un cuarto oscuro. ¿Qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. Entre más oscuro el ambiente, más grande será la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida. Por eso, ¿cómo resuelves eso? Si te pones a pelear con tus compañeros, si te pones a pelear con tu jefe, contra el mundo, contra el Estado. No, si te llenas de Dios, porque una vez que tú estés lleno de la gloria de Dios, las personas que están a tu alrededor serán impactadas por la luz de Cristo. Por eso les dijo, ustedes son luminares del mundo. Están llamados no para tener amistad con el mundo, no para ser parecido al mundo. Están llamados para ser luz del mundo, para transformar este mundo. Por eso el Señor nos invita a que seamos más que vencedores. Por eso el problema no es Satanás. El problema es revisar cómo está mi relación con Dios. Porque yo sé que si tú estás en sometimiento de Dios, tienes el respaldo de Dios sobre tu vida. Y Satanás no podrá tocarte. Y el enemigo, mire, pueden hacerte riegos, pueden hacerte rezos, pueden hacer lo que sea. Nada, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque en ti está la presencia, la gloria y el poder de Dios. Y vas a ver cómo Dios te levanta. Por eso colócate de pie un momento, por favor. Dile al Señor, gracias porque en ti soy más que vencedor. Dile, Señor, gracias porque tú me sostienes, porque tú me levantas, Señor. Porque contigo, Señor, puedo permanecer firme frente a las acechanzas del enemigo. No estamos aquí para ignorar las maquinaciones del maligno.
Estamos aquí para recordar que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Que el Señor nos ha dado la victoria. Que hoy nos levantamos confiados en que el Señor nos sostiene, en que Él nos levanta, que nunca nos dejará, que no importa lo que venga, no importa lo que se presente, no importa lo oscuro de este mundo, si estamos sometidos a nuestro Señor y Dios, con Él tenemos la victoria. Con Él somos más que vencedores. Cuando venimos a la casa de Dios y como hoy recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no solamente estamos hablando de algo que ocurrió hace 2000 años o más de 2000 años. No solo estamos hablando de un evento histórico. La cena del Señor nos recuerda que Jesucristo venció las tinieblas, que Satanás es un enemigo vencido, que ahora estamos aquí para ver la victoria de Cristo, el cual entregó su vida en la cruz del Calvario, no solamente por nuestra salvación, sino dice la palabra que para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas, para que aquellos que estuvieron esclavizados, atados en oscuridad, ahora vengan a su luz, ahora puedan ser libres. Por eso yo quiero que ahí donde está, dile: Señor, gracias por tu libertad. Gracias, Señor, porque en ti soy libre. Gracias, Señor, porque tú me levantas, porque tú renuevas mis fuerzas, porque en ti, Señor, soy más que vencedor. Dile gracias ahí con tus propias palabras. Dile: Señor, yo vengo a ti a darte gracias. Gracias, Señor, porque si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí?